La soledad del nómada digital. La paciencia no es la única manera a tu alcance de experimentar esa clase de libertad más profunda que nace de rendirse a las limitaciones temporales en vez de intentar imponerse al desarrollo de los acontecimientos. Hay otra que tiene que ver con el fenómeno, siempre irritante, de la existencia de otros seres humanos, que, imagino que te habrás dado cuenta, no paran de entrometerse en tu tiempo de una infinidad de formas a cual más frustrante. Algo que tienen en común prácticamente todas las recomendaciones sobre productividad es el principio de que, en un mundo ideal, la única persona que tomaría decisiones sobre tu tiempo serías tú. Establecerías tu propio horario, trabajarías donde quisieras, harías vacaciones cuando tú decidieras y, en general, no tendrías ningún compromiso con nadie. Pero existen fundadas razones para afirmar que ese grado de control sobre tu tiempo tiene un precio que, en última instancia, no vale la pena pagar. Siempre que me noto resentido por una fecha de entrega o por los impredecibles horarios de sueño de mi hijo o por cualquier otro ataque a mi soberanía temporal, trato de pensar, a modo de ejemplo aleccionador, en Mario Salcedo, un cubano estadounidense, consultor financiero, que casi con total seguridad ostenta el récord de número de noches pasadas a bordo de un crucero. No cabe duda de que Super Mario, como lo conoce el personal de Royal Caribbean, la compañía a la que ha sido leal durante gran parte de sus 2 décadas como residente de los océanos, solo interrumpidas por la pandemia del coronavirus de 2020, tiene pleno control sobre su tiempo. No tengo que sacar la basura, no tengo que limpiar y no tengo que hacer la colada. He eliminado todas esas actividades sin valor añadido, y tengo todo el tiempo del mundo para disfrutar de lo que me gusta hacer, le dijo una vez al cineasta Lance Oppenheim junto a la piscina del Enchantment of the Seas. Pero, para sorpresa de nadie, imagino, Salcedo no parece una persona demasiado feliz. En el corto documental de Oppenheim El tipo más feliz del mundo, Salcedo merodea por las cubiertas del barco con un cóctel en la mano, contemplando el mar, entre sonrisas de compromiso y reacios besos en la mejilla de las personas a las que se refiere como sus amigos, los empleados de Royal Caribbean, quejándose porque no puede ver las noticias de la cadena Fox en el televisor de su camarote. Soy cegaramente el tipo más feliz del mundo, asegura a los grupos de pasajeros con los que se encuentra, de forma más bien demasiado insistente. Ellos sonríen y asienten y fingen educadamente que le tienen envidia. Desde luego, no me corresponde a mí afirmar que Salcedo no es tan feliz como sostiene. Quizá lo sea. Lo que sí sé es que yo no lo sería si viviera como él. El problema, creo, es que su estilo de vida se basa en un malentendido sobre el valor del tiempo. Expresado en términos económicos, Salcedo ve el tiempo como un bien cualquiera, un recurso que es más valioso cuanto más se tiene. El dinero es el ejemplo clásico, es mejor tener más que menos. Pero el tiempo es también un bien relacional, cuyo valor se deriva de cuántas otras personas tienen también acceso a él y de hasta qué punto la parte que les corresponde se coordina con la tuya. Las redes telefónicas son el ejemplo más obvio en este caso. Los teléfonos son útiles en la medida en que otros también los tienen. Cuantas más personas tengan un teléfono, mejor será para ti tener uno, y, a diferencia del dinero, no tiene mucho sentido coleccionar tantos móviles como puedas para tu uso personal. Las redes sociales siguen la misma lógica, lo que importa no es cuántos perfiles de Facebook tengas, sino que otros los tengan también, y que estén vinculados al tuyo. Igual que ocurre con el dinero, es bueno tener mucho tiempo, dejando aparte otros factores. Pero tener todo el tiempo del mundo no es de mucha utilidad si te ves obligado a vivirlo tú solo. Para muchas de las cosas más importantes que pueden hacerse con el tiempo, tener vida social, salir con alguien, criar a tus hijos, abrir un negocio, poner en marcha un movimiento político, trabajar por el progreso tecnológico, necesitas sincronizar el tuyo con el de otras personas. De hecho, disponer de grandes cantidades de tiempo pero de ninguna oportunidad de emplearlo de forma colaborativa no solo es inútil, sino que es directamente desagradable, razón por la cual para los humanos premodernos el peor de todos los castigos era ser condenado al ostracismo físico, que te abandonaran en un lugar remoto donde no pudieras hacerte con los ritmos de la tribu. Pese a lo cual, Super Mario parece haberse condenado a sí mismo a una versión algo más leve de ese mismo destino, sincronizados y desincronizados.
Lo verdaderamente preocupante, sin embargo, es que aquellos de nosotros que nunca soñaríamos con adoptar un estilo de vida como el de Salcedo podríamos, pese a todo, haber caído en el mismo error elemental que él, el de actuar como si nuestro tiempo fuera algo de lo que necesitáramos hacer acopio, cuando es algo en lo que hay que pensar desde la perspectiva de cómo compartirlo, incluso aunque eso signifique renunciar en parte al poder de decidir exactamente qué haces con él y cuándo. Debo admitir que el deseo de tener un mayor control individual sobre mi tiempo fue uno de los principales motivos por los que decidí dejar mi empleo en un periódico y empezar a trabajar desde casa. Y es la lógica implícita que se esconde tras ciertas políticas laborales que tendemos a pensar que son incuestionablemente positivas, como la flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar o la posibilidad de que los empleados trabajen de forma remota, algo que parece que será más habitual tras la experiencia del confinamiento durante la pandemia. Una persona con un horario flexible y unos ingresos en la media será más feliz que una persona feliz que lo tiene todo menos un horario flexible, sostiene Scott Adams, dibujante de cómics reconvertido en gurú de la autoayuda. Así que, añade, el primer paso en tu búsqueda de la felicidad es trabajar sin descanso para tener el control de tu horario. La expresión más radical de ese enfoque es el moderno estilo de vida de los nómadas digitales. Esas personas que dejan atrás el ajetreo del día a día para viajar por el mundo con su portátil, trabajando en su negocio online desde una playa de Guatemala o la cima de una montaña en Tailandia, según les apetezca. Pero el de nómada digital es un término poco apropiado, aunque resulte esclarecedor. Los nómadas tradicionales no son viajeros solitarios cuya única diferencia con los nuevos nómadas es que les falta el portátil, sino grupos de personas intensamente centradas en el colectivo que, si acaso, tienen aún menos libertad personal que los miembros de las tribus sedentarias, porque su supervivencia depende de su capacidad de trabajar bien de forma conjunta. Por el contrario, en sus momentos de mayor franqueza, los nómadas digitales admitirán que el principal problema de su estilo de vida es la soledad. El año pasado estuve en 17 países, este año iré a 10, escribió el autor Mark Manson en los tiempos en los que él aún era un nómada. El año pasado vi el Taj Mahal, la Gran Muralla China y el Machu Picchu en un periodo de 3 meses. Pero lo hice todo solo. Otro viajero como él, descubrió Manson, se echó a llorar en un pequeño suburbio de Japón al ver a varias familias que iban juntas en bicicleta por el parque, porque se dio cuenta de que su supuesta libertad, la teórica capacidad de hacer lo que quería cuando quería, había hecho que ese tipo de placeres ordinarios estuvieran fuera de su alcance. Para ser claros, no estoy diciendo que trabajar por cuenta propia o viajar durante largos periodos de tiempo, ni mucho menos las políticas a favor de la conciliación en los puestos de trabajo, sean algo malo en sí mismo. Lo que ocurre es que tienen una contrapartida inevitable, que es que todo lo que se gana en libertad de tiempo personal conlleva su correspondiente pérdida, la de que no sea tan fácil coordinar tu tiempo con el de los demás. El estilo de vida del nómada digital carece de los ritmos compartidos que necesitan las relaciones profundas para arraigar. Del mismo modo, para el resto de nosotros, la libertad de escoger cuándo y dónde trabajar hace más difícil forjar conexiones a través del trabajo, y menos probable que puedas salir con tus amigos cuando ellos pueden. En 2013, un investigador de Uppsala, Suecia, llamado Terry Hardegg, junto con otros investigadores, demostró con elegancia que la sincronización y la satisfacción vital están relacionadas al comparar los patrones vacacionales de los suecos con las estadísticas sobre el ritmo al que los farmacéuticos despachaban antidepresivos. La primera de las dos conclusiones principales a las que llegó no tenía nada de sorprendente, venía a decir que cuando los suecos no trabajan son más felices, midiéndolo por el hecho de que es menos probable, de media, que necesiten antidepresivos. Pero la segunda era reveladora. Artig demostró que el uso de antidepresivos descendía en mayor medida cuanto más elevado era el porcentaje de población que estaba de vacaciones en un momento dado. O, por decirlo de otro modo, cuantos más suecos estaban de vacaciones a la vez, más personas felices había. Los beneficios psicológicos no solo provenían de tener tiempo libre, sino de tenerlo al mismo tiempo que otras personas. Cuando un gran número de suecos estaba de vacaciones, era como si una nube de relajación sobrenatural e invisible descendiera sobre el país en su conjunto. El caso es que, si lo piensas, tiene todo el sentido que sea así. No hay nada sobrenatural en ello. Es más fácil cultivar las relaciones con tu familia y amigos si ellos también están de vacaciones. Y si sabes que tu oficina está desierta mientras intentas descansar,
Te ahorras la ansiedad de pensar en todo el trabajo por hacer que debe de estar acumulándose, en los emails que llenan tu bandeja de entrada y en los compañeros malintencionados que maquinan quedarse con tu trabajo. Aún así, los efectos beneficiosos de las vacaciones sincronizadas se extendían por toda la población hasta extremos escalofriantes. Arctic demostró que incluso las personas jubiladas, pese a no tener un trabajo del que descansar, eran más felices cuando gran parte de la población activa sueca estaba de vacaciones. Es un hallazgo que recuerda a los de otras investigaciones, como la que demostró que las personas que llevan mucho tiempo sin empleo tienen un chute de felicidad cuando llega el fin de semana, como si fueran personas con trabajo que se relajan tras una semana laboral de mucho ajetreo, pese a que para ellos no hay semana laboral. La razón es que parte de lo que hace que los fines de semana valgan la pena es poder pasar tiempo con otras personas que tampoco están trabajando, además de que, a los que están en el paro, los fines de semana les permiten descansar de la sensación de vergüenza de pensar que deberían estar trabajando cuando no lo están. Arctic no se arrugó ante las controvertidas implicaciones de sus resultados. Lo que sugieren, señaló, es que lo que la gente necesita no es un mayor control individual sobre sus horarios, sino lo que él denominó la regulación social del tiempo, es decir, una presión externa que los obligue a utilizar su tiempo de formas concretas. Eso significa una mayor disposición a adaptarse a los ritmos de la comunidad, más tradiciones como el sabbat de décadas pasadas o el fenómeno francés de las grandes vacances de verano, donde casi todo se detiene por completo durante varias semanas. Quizás signifique incluso más leyes que regulen cuándo se puede o no trabajar, que haya límites, por ejemplo, en las horas que pueden abrir las tiendas los domingos o la legislación europea reciente que prohíbe a ciertas compañías enviar emails de trabajo a sus empleados fuera del horario laboral. En un viaje de trabajo a Suecia hace unos años experimenté una versión a pequeña escala de esa misma idea en forma de fika, el momento del día en el que todo el mundo se levanta de su mesa en la oficina y se reúne para tomar un café y algo dulce. Podría parecerse a una pausa para el café concurrida, salvo por el hecho de que los suecos son propensos a sentirse moderadamente ofendidos, el equivalente a que un no sueco se sienta seriamente ofendido, ante la sugerencia de que no es más que eso. Porque durante el fika sucede algo intangible, pero importante. Las divisiones habituales se dejan de lado, los trabajadores se mezclan sin importar la edad ni la clase ni el estatus dentro de la oficina, y hablan tanto de asuntos de trabajo como de cualquier otro tipo. Durante una media hora la comunicación y la cordialidad están por encima de la jerarquía y la burocracia. Un alto directivo me dijo que era, de lejos, la forma más eficaz de saber lo que estaba pasando de verdad en su compañía. Sin embargo, funciona solo porque todos los implicados están dispuestos a renunciar a parte de su soberanía individual sobre su tiempo. Puedes hacer la pausa del café en cualquier otro momento, si así lo deseas. Pero quizá provoques miradas de desaprobación. Otra forma de entender hasta qué punto nos beneficia someternos al tiempo comunal, nos demos cuenta de ello o no, es observar lo que ocurre cuando se nos impide hacerlo. El historiador Claude Fass ha descrito la pesadilla que se vivió en la Unión Soviética cuando sus líderes, movidos por el deseo de transformar la nación en una máquina de eficacia implacable, intentaron rediseñar el mismísimo tiempo. A los soviéticos les entusiasmaba desde hacía tiempo la obra del experto en eficiencia Frederick Winslow Taylor, cuya filosofía de la organización científica del trabajo tenía como objetivo extraer el máximo rendimiento posible de los obreros de las fábricas estadounidenses. Así que el principal responsable de asuntos económicos de Joseph Stalin, Yuri Larin, urdió lo que, visto en perspectiva, parece un plan disparatadamente ambicioso para mantener las fábricas soviéticas en funcionamiento durante todos los días del año, sin interrupción. En adelante, anunció Lurin en agosto de 1929, la semana tendría 5 días, no 7, 4 de trabajo, seguidos de un día de descanso. Lo más importante, sin embargo, era que no todos los trabajadores seguirían el mismo calendario, sino que se los dividiría en 5 grupos, identificados por un color, amarillo, verde, naranja, morado, rojo, a cada uno de los cuales se les asignaría distintas semanas laborales de 4 días y fines de semana de un día, para que la actividad no tuviera que detenerse nunca, ni un solo día. Por otro lado, aseguraron las autoridades soviéticas, aquello también tendría múltiples beneficios para el proletariado, como poder disfrutar de días libres con más frecuencia. Además de que, gracias al flujo constante de clientes, las instituciones culturales y los supermercados estarían menos abarrotados.
El principal efecto, no obstante, que tuvo para los ciudadanos de a pie de la Unión Soviética, según ha explicado Judith Shulevitz, fue que acabó con cualquier posibilidad de tener vida social. Era una simple cuestión de calendario. Dos amigos que pertenecieran a dos grupos distintos nunca estarían libres para quedar el mismo día. Maridos y mujeres se suponía que debían estar asignados al mismo grupo, pero a menudo no era así, lo que sometía a las familias a mucho estrés, por no hablar de que, por razones obvias, las reuniones de carácter religioso de los domingos también se vieron afectadas. Aunque nada de todo ello suponía un problema para Moscú, puesto que parte de la misión del comunismo consistía en socavar los poderes rivales que constituían la familia y la iglesia. El historiador E. Richards mencionó al hablar del experimento que, la viuda de Lenin, de acuerdo con el ideario marxista, veía las comidas familiares de los domingos como una razón suficiente para abolir ese día, punto. Como, con cierto atrevimiento, se quejaba un trabajador en el periódico oficial, el Pravda, ¿qué se supone que tenemos que hacer en casa si tu mujer está en la fábrica, los niños en la escuela y nadie puede venir a vernos? ¿Qué nos queda sino ir al bar? ¿Qué clase de vida es esta en la que las vacaciones son por turnos, y no para todos los trabajadores a la vez? No son vacaciones si tienes que hacerlas solo. Ciertos aspectos de la reforma de la semana laboral siguieron vigentes hasta 1940, cuando se abandonó del todo por los problemas que causaba en el mantenimiento de la maquinaria. Pero no antes de que el gobierno soviético hubiera demostrado, sin saberlo, hasta qué punto el valor del tiempo procede no de la cantidad que tienes, sino de si está en sintonía con el de las personas que más te importan. Moverse al unísono. El modo en que el tiempo parece más real, más intenso, más vívido, más lleno de sentido, cuando te sincronizas con los demás puede serlo de un modo aún más visceral. En 1941, un joven estadounidense llamado William McNeil fue llamado a filas por el ejército de Estados Unidos y enviado a un campamento militar, situado en una extensión de terreno polvoriento de los páramos de Texas, para realizar la instrucción básica. En teoría, su misión consistía en aprender a disparar baterías antiaéreas, pero como en el campamento había miles de reclutas y solo una batería, que ni siquiera estaba del todo operativa, los oficiales al mando llenaban el resto de las horas vacías con ejercicios tradicionales de marcha militar. A primera vista, aquellos ejercicios no tenían ningún sentido, algo que hasta un novato como McNeil era capaz de ver. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo, y a las tropas se las trasladaba a través de largas distancias en camiones y trenes, no a pie, en la era de la metralleta. Ponerse a desfilar en el fragor de la batalla era, a efectos prácticos, pedirle al enemigo que te masacrara. Así que McNeil no estaba preparado para el modo en que la experiencia de marchar con los otros soldados lo afectaría. Marchar sin rumbo fijo por el campo de entrenamiento, desplegando arrogancia conforme a las posiciones militares prescritas, atento solo a no perder el paso para hacer el siguiente movimiento de forma correcta y a tiempo, era, de algún modo, agradable. Las palabras no bastan para describir la emoción que despertaba el prolongado movimiento al unísono que implicaba aquel ejercicio. Recuerdo una sensación de bienestar generalizado, específicamente, una extraña sensación de ensanchamiento personal, como si me expandiera o me hiciera más grande que la vida gracias a la participación en el ritual colectivo. Moverse con brío y no perder el paso bastaba para hacer que nos sintiéramos bien con nosotros mismos, contentos de estar moviéndonos en sintonía y vagamente en paz con el resto del mundo. La experiencia se le quedó grabada a McNeil y, después de la guerra, cuando se convirtió en historiador profesional, retomó esa idea en un monográfico llamado Moverse al unísono. En él, sostiene que no se ha ponderado lo suficiente la importancia del movimiento sincronizado, y del canto sincronizado, en la historia del mundo, y recuerda que ha propiciado la cohesión entre grupos tan distintos como los constructores de las pirámides, los ejércitos del Imperio Otomano y los oficinistas japoneses que se levantan de sus mesas para realizar ejercicios de calistenia en grupo al inicio de su jornada laboral. Los generales romanos estuvieron entre los primeros que descubrieron que a los soldados a los que se obligaba a avanzar en sincronía se los podía hacer viajar distancias más largas antes de que sucumbieran a la fatiga. Y algunos biólogos evolutivos tienen la teoría de que la música en sí misma, un fenómeno difícil de explicar en términos de selección natural darwiniana salvo como un agradable subproducto de otros mecanismos más importantes, podría haber emergido como una forma de coordinar grandes grupos de guerreros tribales, que, siguiendo ritmos y melodías, eran capaces de moverse al unísono cuando otras formas de comunicación se demostraban demasiado engorrosas para la tarea.
En la vida cotidiana también acabamos sincronizándonos a todas horas, por lo general sin darnos cuenta. En el teatro, los aplausos poco a poco acaban acompasándose, y si caminas por la calle junto a un amigo, o incluso un desconocido, no tardarás en comprobar que habéis hecho coincidir la cadencia de vuestros pasos. Esa necesidad subliminal de actuar de forma coordinada es tan poderosa que ni los rivales acérrimos pueden resistirse a ella. Sería difícil imaginar a dos hombres más decididos a derrotarse el uno al otro, a un nivel consciente, al menos, que los velocistas Usain Bolt y Jason Ge cuando compitieron por el título de campeón de los 100 metros lisos en los mundiales de atletismo de 2009. Pero un estudio basado en un análisis fotograma a fotograma de la carrera muestra que, pese a estar presumiblemente consumido por el deseo de ganar, Bolt no pudo evitar acoplarse al ritmo de Ge. Y casi seguro que Bolt se benefició de ello. Otros estudios indican que ajustarse a un ritmo externo hace que tu marcha sea imperceptiblemente más eficiente. Así que es probable que Ge, muy a su pesar, ayudara a su oponente a batir un nuevo récord mundial. Como bien sabe cualquiera que se dedique a la danza, cuando alguien se sumerge en el baile, la sincronía es también un portal a otra dimensión, a ese lugar sagrado en el que los límites de uno mismo se desdibujan y el tiempo parece no existir. También yo lo he experimentado en el coro en el que canto, cuando las notas agudas y desafinadas de los cantantes aficionados se combinan en un todo tan perfecto que pocos de los que participan podrían conseguir, por su cuenta. Los extraordinarios beneficios psicológicos del canto coral, concluyó Mordaz un estudio de 2005, no disminuyen, cuando el instrumento vocal es de calidad mediocre. De hecho, lo he vivido en situaciones aún más mundanas, como cuando voy a trabajar a la cooperativa de alimentos, una vez al mes, y me pongo a colocar cajas de zanahorias y brócoli en la cinta transportadora al mismo ritmo que otros trabajadores a los que apenas conozco. Por unas horas, comparto con ellos un vínculo que parece más profundo que el que tengo con algunos de mis amigos de verdad. Es como si participáramos en los ritmos comunitarios de un monasterio, en el que las horas sincronizadas de la oración y el trabajo inoculan coherencia y cierto propósito compartido a la jornada. Algo misterioso opera en esos momentos, y puede que no haya mejor prueba de su poder que el hecho de que pueda aprovecharse para fines peligrosos e incluso funestos. Al fin y al cabo, que los soldados se muevan al unísono interesa a los mandos militares no porque así caminarán distancias más rápidas, sino porque, si sienten que forman parte de algo más grande que ellos mismos, estarán más dispuestos a dar su vida por su unidad. En medio de un ensayo de El Mesías de Handel en una iglesia de techos altos, a un cantante aficionado se le hace posible imaginar que una persona pueda llegar a ese estado mental. El mundo no se abre en 1.000.000 de resplandecientes dimensiones de esperanza y posibilidad cuando canto sola, señala la escritora Stacy Horn, miembro de un coro. Eso solo pasa cuando me rodean mis compañeros coristas y los distintos sonidos que producimos se combinan y nos llevan a canturrear en armonía, juntos e iluminados como luciérnagas tintineando en sincronía por cualquiera que sea la obra maestra que discurre por nuestros cerebros, cuerpos y corazones. La libertad de no ver nunca a tus amigos. La pregunta es, ¿qué clase de libertad queremos en realidad con relación al tiempo? Por un lado, está el objetivo, muy celebrado en nuestra cultura, de alcanzar la soberanía de tu tiempo individual, la libertad de establecer tu propio horario, de tomar tus propias decisiones y de liberarte de las intrusiones de los demás en tus valiosas 4.000 semanas. Por otro, está la profunda sensación de plenitud que experimentas cuando estás dispuesto a acoplarte a los ritmos del resto del mundo, cuando eres libre de entregarte a todas las iniciativas colaborativas que valen la pena y que requieren que sacrifiques al menos parte de tu control exclusivo sobre lo que haces y cuándo lo haces. Por lo que se refiere al primer tipo de libertad, los libros sobre cómo mejorar tus niveles de productividad están llenos de consejos sobre cómo alcanzarla. Rutinas matinales perfectas, estrictos horarios personales, técnicas para limitar el tiempo que pasas contestando al email cada día, sermones sobre la importancia de aprender a decir que no. Son estrategias que funcionan a modo de evaluarte contra el riesgo de que los demás puedan ejercer una influencia excesiva sobre el modo en que empleas tu tiempo. Y, sin duda, desempeñan un papel. Necesitamos poner límites para que ni jefes abusadores ni acuerdos laborales que explotan a los trabajadores ni cónyuges narcisistas ni una tendencia culpable a complacer a los demás acaben dictando cómo transcurre nuestro día. Sin embargo, el problema con ese tipo de libertad individualista, como señala Judith Shulevitz, es que una sociedad esclava de ella, como la nuestra, acaba desincronizándose a sí misma, imponiéndose algo sorprendentemente similar, desde el punto de vista de los resultados.
al desastroso experimento soviético de la semana escalonada de 5 días. Nuestras rutinas temporales cada vez coinciden menos con las de los demás. El dominio desenfrenado de los valores individualistas, alimentado por las exigencias de la economía de mercado, ha hecho que la manera en la que tradicionalmente solíamos organizar nuestro tiempo haya quedado obsoleta y que las horas en las que descansamos, trabajamos y socializamos estén cada vez menos coordinadas. Es más difícil que nunca encontrar tiempo para una tranquila cena en familia, una visita no planificada a unos amigos o cualquier proyecto colectivo, cuidar de un jardín comunitario, tocar en un grupo de rock de aficionados que tenga lugar en un entorno distinto al del trabajo. Para los más desfavorecidos, la preponderancia de ese tipo de libertad se traduce en ausencia de libertad. En empleos impredecibles propios de la economía del bolo, o gig economy, con un horario a demanda, es decir, que la gran superficie para la que trabajas puede pedirte que acudas a tu lugar de trabajo en cualquier momento, porque sus necesidades de trabajo se calculan algorítmicamente de hora en hora a partir del volumen de ventas, lo que hace imposible planificar el cuidado de los niños o las visitas esenciales al médico, por no hablar de salir una noche con tus amigos. Pero incluso para aquellos de nosotros que de verdad tenemos más control sobre las horas en las que trabajamos del que jamás tuvieron las generaciones anteriores, el resultado es que el trabajo penetra en nuestras vidas como el agua, llenando cada rendija de tareas pendientes, un fenómeno que no hizo más que intensificarse durante el confinamiento del coronavirus. Es casi como si tú, tu pareja y tus mejores amigos estuvierais en grupos de trabajo soviéticos de colores distintos. La razón por la que a mi mujer y a mí nos resulta tan difícil encontrar una hora a la semana para tener una conversación de verdad, o a mis 3 mejores amigos y a mí el momento de quedar para tomar una cerveza, no suele ser que no tengamos tiempo, en el sentido estricto de la expresión, aunque eso sea lo que nos digamos a nosotros mismos. Tenemos tiempo, pero es muy poco probable que sea la misma porción de tiempo que tienen las demás personas involucradas. Libres para establecer nuestro propio horario personal, pero aún así sometidos al yugo de nuestro trabajo, nos hemos fabricado unas vidas que no encajan unas con otras. Todo ello acaba teniendo también implicaciones políticas, porque los movimientos de base, el mundo de las reuniones, los mítines, las manifestaciones y las campañas animando al voto, están entre las actividades coordinadas más importantes que a una población desincronizada le cuesta ponerse a hacer. El vacío resultante en la acción colectiva vienen a llenarlo los líderes autocráticos, que medran gracias al apoyo masivo de personas por lo demás desconectadas y alienadas las unas de las otras, apoltronadas en el sofá de sus casas. Una audiencia cautiva para la propaganda televisada. Los movimientos totalitarios son organizaciones de masas de individuos atomizados y aislados, dijo Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. A un autócrata lo que le interesa es que el único vínculo real entre sus partidarios sea que lo apoyen a él. En las ocasiones en las que la acción sincronizada consigue romper ese aislamiento, como en las manifestaciones en todo el mundo por el asesinato de George Floyd por parte de la policía de Minneapolis en 2020, no es inusual que los manifestantes describan su experiencia de un modo que recuerda a la extraña sensación de ensanchamiento personal de William McNeill, como si el tiempo se espesara y se intensificara, y estuviera impregnado a algo parecido al éxtasis. Al igual que el resto de nuestros problemas con el tiempo, la pérdida de sincronía está claro que no puede solucionarse exclusivamente con cambios en el ámbito individual o familiar. Buena suerte convenciendo a todos tus vecinos para que se tomen el mismo día libre a la semana, pero sí que cada uno de nosotros decide si colabora con la ética de la soberanía del tiempo individual o se resiste a ella. Es posible llevar tu vida un poco más en dirección a lo segundo, a esa especie de libertad comunal. En primer lugar, puedes comprometerte al tipo de cosas que eliminan la flexibilidad de tus horarios a cambio de la recompensa de lo comunitario, como coros de aficionados, equipos deportivos, grupos de activismo u organizaciones religiosas. Puedes priorizar las actividades en el mundo físico sobre las del digital, donde incluso cuando llevas a cabo tareas colaborativas acabas sintiéndote curiosamente aislado. Y si, como yo, tienes la inclinación natural del adicto a la productividad de tenerlo todo bajo control en lo que se refiere a tu tiempo, puedes probar a ver lo que se siente cuando no tratas de ejercer un control férreo sobre tu horario, cuando dejas que los ritmos de la vida de familia, de tus amigos y de la acción colectiva tengan prioridad sobre tu perfecta rutina matinal o el modo en que programas las actividades de la semana. Te ayudará a comprender que el poder sobre tu tiempo no es algo de lo que hagas acopio solo por ti mismo, que tu tiempo puede ser demasiado tuyo.
De esta manera concluimos con un episodio más sobre la información que nos comparte Oliver Burkeman en el contenido de 4000 semanas. Espero el video te ayudara a analizar el cómo tendemos a ser individualistas, a buscar tener el mayor tiempo posible sin darnos cuenta que el sistema no lo permite para todos y eso genera una limitante al no tener con quien compartir el tiempo libre. Desear ser dueños de nuestro tiempo pero sin tener idea para que lo quisiéramos emplear. Te invito a que me acompañes al siguiente video en el cual tocaremos otro tema muy interesante, la terapia de la insignificancia cósmica, donde se analizará la manera en la que nos damos cuenta que estamos gastando nuestro tiempo pero sin tener conciencia si lo estamos haciendo con gusto, si nos sentimos satisfechos con los resultados que obtenemos o sentimos que lo estamos invirtiendo sin sentido. Si el video te desarrolló una idea que nunca habías tenido sobre nuestro tiempo, te invito a que me regales un me gusta y te suscribas al canal. Ayúdame compartiéndolo para lograr llegar a más personas con quienes consideres que la información les pueda ser de gran ayuda para mejorar distintos aspectos de sus vidas. Además que me apoyas para seguir elaborando nuevos temas. No olvides la gran frase Carpe Diem, Tempus Fugit, es decir, aprovecha el momento, el tiempo vuela.